grande privilegio de conocerte, Padre. Sí, Señor. Gracias, Rey. Da gracias de corazón. Da gracias al Santísimo. Da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Da gracias de corazón. Da gracias al Santísimo. Da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias, da gracias, da gracias de corazón. Damos gracias al Santísimo. Da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Damos gracias, Rey, de corazón, y alabamos, Rey, al Santísimo. Da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Oh, y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Oh, diga al débil fuerte soy, diga al poder de nuestro Dios, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias, te damos gracias, Rey, por todo lo que nos das. Gracias por ser quien eres tú, Señor. Da gracias. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo domingo en el cual podemos compartir un tiempo especial de alabanza, de adoración, pero también de reflexión en la palabra de Dios. Gracias por estar allí acompañándonos, y no solo a los que están hoy día domingo 17, que en Argentina, de octubre, ¿no? 17 de octubre, que en Argentina es el día de celebración de las madres. A todas las madres que están allí viendo este programa, quiero saludarles, desearles la más rica y abundante bendición de Dios sobre sus vidas, que pasen un día bendecido en la compañía de los seres queridos. Espero que hoy sea un día de celebración para cada uno de ustedes. Y más allá de que estés viendo este video precisamente en este día o en otro momento,
la palabra de Dios que compartimos y que reflexionamos siempre es oportuna y siempre tiene un tiempo apropiado para ser recibida, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice la palabra de Dios que Dios se hizo hombre, que el Hijo de Dios se hizo presente en la historia del ser humano para tratar cara a cara con nosotros y hablarnos desde el corazón, desde lo profundo del amor de Dios, diciéndonos que nos ama con amor eterno. Y porque nos ama con amor eterno, descendió a esta tierra, tomando forma humana en la persona de Jesucristo. Y se hizo uno de nosotros, de tal manera que, aún sin haber cometido pecados, cargó sobre él el pecado de todos nosotros, por amor, para que la carga del pecado, la culpa del pecado, el castigo, la condenación de ese pecado que cabía sobre nosotros porque lo merecíamos, recayera sobre Jesucristo y fuera expiado, fuera pagado al morir Él en aquella cruz, en el Calvario. Pero que esa muerte mediadora, esa muerte redentora, tuviese también su pleno completamiento en la resurrección para que nos quedara seguro que con la muerte de Cristo Él cargó con nuestros pecados, pero con la resurrección nos da la seguridad que los que hemos puesto nuestra vida, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y le hemos recibido como el Señor y Salvador, tenemos no solo la seguridad de la salvación, sino también la seguridad de la vida eterna, una vida abundante que Dios prepara para que vivamos, empezando en el momento que recibimos a Cristo como Salvador, para que vivamos mientras dura nuestra vida sobre la tierra, pero también para que la disfrutemos por la eternidad en la presencia de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús murió por vos. Dios te ama y quiere transmitirte esta verdad para que no quepa ninguna duda y para que todos los seres humanos que escuchan esta verdad, que entienden esta verdad, que aceptan esta verdad y la reciben para sí mismos con fe, puedan ser salvos por medio de haber creído en Jesucristo y haberle recibido como Señor y Salvador. Entonces, más allá de que estés recibiendo este mensaje en este día, el Día de las Madres en Argentina o cualquier otro momento, es palabra de Dios para tu vida en este momento que la estás escuchando. Es palabra de Dios para que la entiendas, para que la recibas, para que la atesores, para que respondas a esa palabra de Dios con toda tu fe. Y en el día de hoy seguimos con el tema del crecimiento, creciendo. Este sería el segundo mensaje de esta miniserie sobre el crecimiento. Y en esta mañana quiero que me acompañes en la lectura de la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19. El párrafo que empieza en el 19 y que termina en el final de este capítulo, en el versículo 30, habla de dos colaboradores del apóstol Pablo, dos hermanos en la fe que estaban sirviendo a Dios, ayudándole al apóstol Pablo en el servicio de predicar el evangelio, de extender el reino. El primero es Timoteo, el segundo es Epafrodito. Pero en esta mañana, en este día, vamos a considerar solamente los versículos que refieren a Timoteo y ver en el ejemplo de Timoteo algunas características que nos muestran la posibilidad de crecer en nuestra vida cristiana, tomando como modelo algunos ejemplos de la conducta en la vida de Timoteo. Hablábamos el domingo pasado, cuando comenzábamos con el tema del crecimiento, de que el crecimiento, además de ser algo natural, algo deseable, algo esperable, algo normal, es algo que exige energía, exige dedicación, exige atención, particularmente atención para que todos aquellos aspectos que facilitan el crecimiento estén
dados oportunamente y que aquellas cosas que obstaculizan el crecimiento sean evitadas o quitadas del medio. Vamos entonces a la lectura de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviarles luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes, a vosotros. Estamos en el contexto de una carta. Las cartas en la época del apóstol Pablo no eran sencillas de enviar. Hoy estamos tan acostumbrados a manejar desde el celular con un simple mensaje que llega instantáneamente a cualquier latitud del planeta, que hemos perdido, los que hemos conocido el tiempo de las cartas, hemos perdido un poco la noción de lo que implicaba escribir una carta. Sentarse, tomar el papel, la lapicera, ponerse a pensar cómo redactarla, hacerlo de una manera formal o informal, depende cuál sea el destinatario, y empezar a desarrollar, y a veces uno se equivocaba y si la carta era formal no podía tachar o borrar, simplemente había que empezar de nuevo. Y bueno, lo mismo que las que se escribían con la máquina de escribir, de modo que después de haberla escrita, en la época del apóstol Pablo obviamente era con tinta y con pluma, y luego de haberla escrito, entonces destinar a alguien que la transportara. No había un correo como lo conocíamos o como lo conocemos, de modo que esa carta era enviada de una manera especial, se movía a través de los países por un barco si había que cruzar mares, y luego a caballo o a camello o en carrozas o en carretas. De modo que una carta podía demorar 1 mes, 2 meses en llegar, y luego de ser leída y de disponer una respuesta, entonces había que esperar otro mes o 2 meses para tener la respuesta a la misiva enviada. De modo que no era tan sencillo, y hoy, gracias a Dios y a la tecnología, estas cosas se han agilizado de tal manera que ya ni siquiera escribimos cartas, prácticamente no escribimos cartas. Creo que simplemente para cuestiones formales ha quedado eso. Nos escribimos mensajes de texto, y abundan inclusive las aplicaciones en los celulares para poder enviarlos de distintas maneras. Y el apóstol Pablo está escribiéndole a los filipenses, a la iglesia que él había fundado en Filipo y con quien seguía manteniendo una comunicación, pero a través de las cartas. Y está diciéndole aquí: espero enviarte pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El apóstol Pablo tenía que resolver algunas cuestiones particulares que estaba viviendo, tenía que hacer algunas cuestiones, algunas cosas, y luego de que él pudiera ordenar esas cosas en su vida personal, entonces recién podía desocupar a Timoteo de la atención que necesitaba sobre su propia vida. Timoteo y Epafrodito, las 2 personas que se mencionan en este pasaje, estaban allí colaborando con él, sirviéndole a él, atendiéndolo a él, y bueno, necesitaba disponer del tiempo y la posibilidad de desocuparlos para que los pudiera enviar con la carta. Pero nosotros, el tema de esta mañana, como el del domingo pasado, es el crecimiento. Y como les dije anteriormente, lo interesante aquí es tomar en el ejemplo de Timoteo algunos tips, algunos conceptos, algunas ideas
que nos desafíen a nosotros en nuestra vida cristiana a saber qué nos facilita o nos permite el crecimiento en la vida cristiana, porque de eso se trata. No estamos ya hablando de un crecimiento físico o de un crecimiento en conocimiento, sino en un crecimiento en la capacidad de ser instrumentos escogidos, apropiados, útiles para la gloria de Dios, para la bendición de nuestra propia vida y para la bendición de otras personas. Porque, en definitiva, de eso se trata la vida cristiana. En el momento que nosotros hemos conocido el Evangelio y lo hemos entendido y lo hemos recibido aceptándolo como la fe transformadora de nuestra vida, podemos decir que en la vida cotidiana, o en la vida física o en la vida particular de cada uno de nosotros, no notamos cambios extraordinarios, y la gente que nos conoce tampoco nota que haya un cambio tan rotundo que sea notorio a la distancia. Pero esos cambios se van generando, se van produciendo lenta pero paulatinamente en el interior, en la medida en que nosotros vamos comprendiendo la verdad de la palabra de Dios, que la vamos conociendo, que la vamos asimilando, aprehendiendo a nuestra vida y vamos decidiendo obedecer el propósito y la voluntad de Dios cuando entendemos que Él es el Señor a quien le hemos entregado la vida y por lo tanto es el dueño de nuestra vida a quien debemos prestar atención, obedecer según el conocimiento de su voluntad e ir transformando nuestra vida. La transformación de nuestra vida se va ocasionando, se va produciendo paulatinamente, progresivamente, y a eso es lo que le llamamos el crecimiento en la vida cristiana, el crecimiento en la vida espiritual, el crecimiento en la piedad, en la vida de relación espiritual con Dios, pero también con nuestro prójimo. Y de ese crecimiento es que estamos hablando. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia de creyentes, de cristianos que no crecieron, que se estancaron por obstaculizar su relación personal con Dios, se estancaron por cuestiones particulares de egoísmos o egocentrismos o de envidias o de celos o de contiendas, de dificultades que se fueron generando, y en lugar de permitir que el propósito y la voluntad de Dios obtuviera victoria en su propia vida, venció la carnalidad, venció la humanidad, venció la personalidad frente o en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Entonces, decíamos el domingo pasado que crecemos en el compromiso personal con Dios y en el haberle recibido correctamente. Pero ¿qué vemos aquí en este pasaje, en el ejemplo de Timoteo, que nos muestre la manera en que nosotros podemos ir creciendo? E insisto en decir esto, el crecimiento no es algo que se ha de producir abruptamente o rápidamente, porque si fuera así, generalmente en la naturaleza lo que crece abrupta y rápidamente también dura muy poco y se destruye fácilmente. La generalidad de las malezas tienen la facilidad de crecer con rapidez, con velocidad, pero también la facilidad de perecer y de desaparecer prontamente. En cambio, aquellos árboles que son robustos, aquellos árboles a los que les costó años y años desarrollar su tamaño y su fortaleza estructural, son aquellos que resisten las grandes tormentas y que a pesar de años y a veces de siglos permanecen de pie. Y quizá este es uno de los tantos modelos que tenemos que tomar. El domingo pasado hablamos del árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Bueno, precisamente un árbol que lleva fruto y que es frondoso y que sirve para dar sombra y para dar alimento, es un árbol que ha desarrollado lenta, paulatina, progresivamente, constantemente en el crecimiento, abrevando del alimento que necesita. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de nuestra vida cristiana y cómo crecer?
Bueno, lo primero que podemos ver en este pasaje es que crecemos cuando Dios nos utiliza. Crecemos cuando Dios nos puede utilizar. Y a veces uno dice, bueno, yo quiero que Dios me use. Pero hacemos ese planteo desde una perspectiva mística, ¿no? Diciendo, bueno, que Dios, aquí estoy, Señor, oramos y decimos, Señor, acá estoy, úsame. Y me quedo en mi casa sentado en un sillón o haciendo mis quehaceres mientras digo, Señor, úsame cuando quieras, donde quieras, pero no salgo de mi casa, pero no estoy atento a las necesidades o a las posibilidades, o me la paso mirando televisión o atento a mi celular, y dentro de mi corazón hay un deseo que yo siento y creo que es genuino, pero a la hora de que ese deseo genuino, sincero, para mí por lo menos, pueda ser concretado, hay una dificultad, hay un obstáculo, hay una traba, y es el hecho de que tengo el deseo, pero no tengo la disposición. Entonces, lo primero que podemos pensar cuando entendemos que vamos a crecer cuando Dios nos pueda utilizar, es entender que Dios utiliza al creyente que está dispuesto. No, Dios no puede utilizar al creyente que desea ser usado, pero que no se dispone a ser usado. Hay una gran diferencia entre el deseo y la disposición. El deseo sería, por ejemplo, poner un ejemplo, ¡ay, qué ganas de comer un helado! Hay un gran deseo. Bueno, anda a comprar, no, tengo fiaca de salir, hace frío, no, estoy desarreglado, no, me tengo que bañar. No, el deseo está, pero la disposición no. ¿Se comprende? Creo que ese es un ejemplo bastante sencillo y bastante claro para distinguir entre deseo y disposición. Podemos estar llenos de muy buenos deseos, pero nunca llevarlos a la práctica porque no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, o el movimiento o la tarea necesaria para que ese deseo se convierta en un hecho. Hay un viejo refrán que dice que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Es uno de los viejos refranes medio macabros, ¿no? Es decir, de buenas intenciones está empedrado o pavimentado el camino al infierno. Como diciendo, tu deseo puede ser muy bien intencionado, pero si no se convierte en algo concreto, en una acción concreta, no tiene mayor valor en absoluto, simplemente queda como una idea y se desvanece. Aquí estamos viendo con el ejemplo de Timoteo que Dios puede utilizar al creyente que está dispuesto, que tiene la disposición. Timoteo era alguien que mostraba disponibilidad. Por ejemplo, estaba mostrando disponibilidad, estaba dispuesto y estaba ofreciéndose al apóstol Pablo para ser enviado a Filipo, a la iglesia de los filipenses. Y fue usado por Dios por su disponibilidad. Él estuvo dispuesto a prepararse para la causa del Señor. En la segunda carta del apóstol Pablo precisamente a Timoteo hace referencia en el capítulo 3, versículos 14 y 15, hace referencia a la disposición de Timoteo para capacitarse, para prepararse, para conocer más acerca de la voluntad y del propósito de Dios, para poder servir. Uno puede decir, Señor, yo quiero que me uses, Señor, yo quiero servirte, pero si no nos capacitamos, si no nos esforzamos, si no nos disponemos, Dios no nos puede usar, porque no estamos en el lugar y de la manera que Dios nos puede usar. Pero también podemos ver en la palabra de Dios que Timoteo estaba dispuesto a servir al Señor en cualquier empresa. Y a pesar de haberse convertido cuando el apóstol Pablo fue apedreado en la ciudad de Listra, no se amedrentó durante ese tiempo que vivió, y durante 18 años fue compañero, apoyo, ayuda del apóstol Pablo. Alguien que estaba dispuesto a servir, aun cuando estar al lado del apóstol Pablo, que era alguien que en muchas ocasiones fue resistido, rechazado, odiado y hasta
le intentaron matar, no tenía problemas de estar al lado de él, estaba dispuesto aún a correr los riesgos que corría su maestro, su mentor, su amigo, su pastor. Estaba dispuesto. Por eso Dios lo podía utilizar. Por eso Pablo podía contar con total confianza con el acompañamiento y con la disposición de Timoteo, porque Timoteo se convirtió en un instrumento escogido, especial, en las manos de Dios, para que el ministerio del apóstol Pablo, que momentáneamente estaba impedido de movilizarse, pudiera extenderse con la colaboración, con el apoyo de Timoteo y también de Epafrodito. Pero, insisto, simplemente hoy vamos a concentrarnos en el testimonio de Timoteo. Entonces, si uno dice, Señor, yo quiero que me uses, entendé esto, el deseo es bueno, pero si no hay una disposición que te movilice. Si vos decís, Señor, yo quiero que me uses para predicar el Evangelio, pero si no te capacitas para saber cómo compartir el Evangelio de una manera clara y sencilla a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. ¿Y cómo hacer eso? ¿Dónde me capacito? Bueno, en la iglesia seguramente hay un programa que generalmente son programas muy sencillos, con algunas pocas clases donde un maestro, un capacitador, el pastor, reúne a aquellas personas que están dispuestas a aprender a predicar el Evangelio y se les dan herramientas, instrumentos, folletos, se practica, se ejercita, de modo que uno no solamente tenga el deseo, sino la disposición, la preparación, la capacitación. Señor, yo quiero enseñar la palabra a las mujeres, a los niños, a los varones, a los mayores, a los adolescentes. Bueno, es un buen deseo, excelente deseo, maravilloso, pero ¿te estás capacitando? ¿Estás de alguna manera buscando elementos, materiales, leyendo la palabra de Dios, estudiando distintas revistas o libros que están a propósito escritas para aquellos que tienen el deseo de ser enseñadores, maestros, instructores? El deseo es bueno, pero la disposición se marca precisamente con la búsqueda de aquellos instrumentos y de aquellas oportunidades en que podemos servir concretamente. Dios busca servidores, Dios busca colaboradores, Dios busca hijas e hijos que estemos dispuestos a servirle donde sea. Y una de las buenas condiciones sería decir, Señor, úsame donde quieras, pero necesito estar preparado. Y la preparación más básica, la preparación más elemental, no hace falta para esa preparación básica elemental ir a ningún seminario, a ningún instituto. Es leer la palabra de Dios, es concurrir a las reuniones de la iglesia o seguir las reuniones a través de la internet. De modo que a través de la enseñanza, de la predicación y de la enseñanza de un maestro, de un pastor, uno vaya pudiendo nutrirse del conocimiento correcto, de la comprensión adecuada, del discernimiento apropiado, de la manera correcta de discernir las Escrituras, porque por falta de discernimiento generalmente uno comete torpezas y errores y puede guiar en error a otras personas. Entonces, básicamente, lee la Biblia, conoce los evangelios, lee mucho las cartas del apóstol Pablo, de Juan, de Judas, lee el Nuevo Testamento y obviamente lecturas del Nuevo Testamento, posiblemente con alguna guía sencilla, vayas también conociendo pasajes del Antiguo Testamento o referentes o entrelazados con palabras del Nuevo Testamento, de modo que uno va adquiriendo conocimiento y ya nadie te puede confundir o te puede mover de una postura cuando uno tiene un conocimiento cada vez más profundo. El desafío, decía también el domingo pasado, del apóstol Pedro al final de una de sus cartas es crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Pero hay que crecer
en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de su verdad, en el conocimiento de su propósito, en el conocimiento de su sabiduría, de su guía, porque es lo que va a guiar nuestra vida. Dios puede utilizar al creyente que está dispuesto. Y cuando Dios nos utiliza, crecemos. Crecemos cuando Dios nos usa, pero Dios puede usar solamente a aquel creyente que, además de tener muy buenos deseos, se dispone, se prepara, se capacita, está al pie de cañón y está allí. ¿Qué puedo hacer? Y no importa que lo que pueda hacer o lo que esté a mi alcance sea algo mediano, grande o pequeño. No hay tareas pequeñas, ínfimas, medianas o muy grandes. Son simplemente responsabilidades que asumo para servir para la gloria de Dios. En segundo lugar, Dios utiliza al creyente de buen ánimo. Sí, es así. Y a veces, no siempre, estamos de buen ánimo. Y a veces, lamentablemente, varias veces, estamos de mal ánimo, de mala disposición. Timoteo era un hombre positivo. Timoteo era un hombre pujante. Pablo estaba preso. Y por causa de estar preso, necesitaba de la colaboración de los hermanos. Necesitaba de Timoteo, necesitaba de Epafrodito y necesitaba de otros. Necesitaba que hicieran por él lo que él no podía hacer al estar encarcelado. Necesitaba que ellos fueran en el nombre de Pablo, en el nombre de Dios, pero a través del ministerio de Pablo, a llevar estas misivas, estas cartas, a hablar, a conocer, a ver a las personas, a traerle noticias, a alentarlo, a llevarle y traerle cosas que Pablo necesitaba. Aún estando Pablo preso, Timoteo no tenía ningún temor ni ninguna vergüenza de estar junto a él, ni ningún miedo de ser castigado, condenado o encarcelado junto con Pablo. Aquí las cosas estaban muy bien definidas. Pero Timoteo era una persona positiva, era alguien pujante, era alguien que estaba al lado de Pablo, pero no para desanimarlo, para decirle, che, pero qué pena, qué injusticia, qué lástima, qué mal, que no te... No, él estaba allí para decir, no importa. Si estás acá, porque evidentemente entendían que si Pablo estaba preso era a causa de predicar el Evangelio, glorificaban a Dios aún en la cárcel, aún en las cadenas, bendecían el nombre de Dios y aprovechaban aún las ocasiones que aún en esa condición de encierro, Dios les daba para seguir predicando el Evangelio. Y Pablo aprovechaba para escribir cartas, y Pablo aprovechaba para enviar mensajes, y muchas de esas cartas que el apóstol Pablo escribió en la prisión son las que hoy tenemos registradas en el Nuevo Testamento y son un instrumento de enseñanza y de transmisión de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Timoteo estaba dispuesto porque tenía buen ánimo. Timoteo servía para el propósito porque era alguien pujante, porque era alguien que no se desanimaba fácilmente. Y Timoteo era alguien de permanente aliento para el apóstol Pablo. Un buen ánimo es un espíritu contagioso y de victoria en la iglesia. Si estamos pasando por dificultades y por problemas, lo peor que podemos hacer frente a circunstancias difíciles o adversas es contagiarnos de esa adversidad o de ese desánimo y desanimar a otros. Al contrario, quien esté pasando por momentos de dificultad necesita de cristianos de buen ánimo, de buena disposición para que Dios les utilice. Y de esa manera, en la medida en que podés ser utilizado por Dios porque estás dispuesto y porque estás de buen ánimo, es que vas a crecer en tu vida cristiana. Y que aquella persona que está pasando por necesidad y está necesitando imperiosamente de alguien que le anime, de alguien que le estimule, de alguien que le fortalezca, de alguien que esté a su lado, de alguien que ore por él o que haga alguna otra cosa que necesite. Esa persona va a ser ricamente bendecida, va a ser restaurada, fortalecida, animada por Dios a través de tu vida, sencillamente porque Dios te está utilizando. Y Dios te está utilizando porque estás dispuesto, porque estás dispuesta y por tu buen ánimo. Y eso te va a permitir crecer en el servicio al Señor, crecer en la vida cristiana. En tercer lugar, Dios utiliza al creyente solidario. En el versículo
20 leímos, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Hay una nota triste, podemos decir, en esta expresión del versículo 20. Cuando el apóstol Pablo se refiere a Timoteo y dice, porque no tengo a ninguno, aparte de Timoteo, no tengo a ningún otro, no tengo ninguno del mismo ánimo. El concepto es este, ¿no? Salvo Timoteo, no tengo a otro que tenga esta disposición, que tenga este ánimo. Y que dice, y que tan sinceramente se interese por ustedes. A veces nosotros mostramos cierto interés que no es tal, que es un poco forzado, que es un poco fingido. Dibujamos una sonrisa, a veces hasta nos duele la cara porque estamos forzando la sonrisa, nos mostramos amables y afectivos, pero no hay una disposición anímica de corazón para mostrar interés por el otro. Y lo que verdaderamente bendice es el genuino interés. Y además de que el interés, si no es genuino, se nota. Y aunque la persona esté recibiendo el saludo, la simpatía, la sonrisa, puede percibir con bastante facilidad que no es tan sincero. Lo que bendice es un corazón sincero que piense en el otro. Y Timoteo tenía esta característica. Porque tenía esta característica, Dios lo podía usar. Porque tenía esta característica, Pablo podía confiar en que Timoteo vaya, porque dice, no hay otro como él que tan sinceramente se interese por ustedes. De modo que le está diciendo, mire, les estoy enviando a una persona sincera, a una persona afable, a una persona positiva, a una persona dispuesta, a una persona que ha crecido y porque ha crecido, Dios le puede usar. Les estoy enviando a alguien que va a ser de bendición en la vida de ustedes como lo es en mi propia vida, porque es alguien con un corazón solidario. Porque es alguien que está dispuesto a servir, porque es alguien que está dispuesto a viajar con todo el tiempo que demora el viaje, a estar con ustedes, a compartirles la carta, a conocerles, a escucharles y luego volver a viajar para traerme las novedades de ustedes y que yo pueda saber cómo están ustedes y ser consolado si tengo alguna preocupación. Timoteo podía ser usado porque era alguien que además de estar dispuesto y de tener un buen ánimo, era alguien que tenía un corazón solidario. ¿Queremos crecer? Vamos viendo las características que nos van a permitir crecer en nuestra vida cristiana. Disposición, buen ánimo, amor al prójimo, empatía, simpatía, pero mucho más profundo la empatía, aquella posibilidad emocional de conectarnos con el prójimo, no para enterarnos de cuestiones particulares de la vida del otro y meternos en un chismerío innecesario, sino para conocer sus necesidades y poder ayudarles, apoyarles a través de la oración, a través de la intercesión. El interés por los demás es la actitud de Cristo que vino a servir y no a ser servido. Timoteo captó este espíritu de Cristo y estuvo dispuesto a viajar desde Roma, donde Pablo estaba preso, hasta Filipo, por amor a los filipenses. ¿Querés crecer en la vida cristiana? Necesitamos crecer. Más que preguntar si queremos ¿estamos considerando a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas? Si estamos considerando a Cristo como el Señor de nuestra vida, tenemos que entender que el crecimiento es una demanda necesaria para nuestra vida cristiana y que vamos a crecer en la medida que Dios nos pueda utilizar y Dios va a poder utilizarnos en la medida que estemos dispuestos, que tengamos buen ánimo, que seamos solidarios. Pero hay una cuarta cosa que podemos ver en la vida de Timoteo y aprenderla como un desafío personal para nuestra vida, es que Dios utiliza al creyente que es leal. Aquel que no tiene una doble intención o un doblez de corazón, que no anda
sonriendo por aquí y hablando bien por acá y hablando mal para allá, alguien que es leal. Y fíjense lo que dice el versículo 22. Pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. De tal era la lealtad de Timoteo hacia el ministerio del apóstol Pablo, que Pablo se refiere a él como un hijo, a la relación de un padre con un hijo. Me ha servido como un hijo a un padre. Y esta confianza tan profunda que Pablo podía manifestar y sentir sin ningún doblez, era precisamente por el corazón leal de Timoteo. La lealtad puede colocarnos en un segundo lugar, como hijo a padre. Timoteo no tenía problemas de ser el hijo. Muchos dicen, yo hijo no, a lo sumo hermano, pero hijo no. Es decir, una ambición por una posición de supuesta jerarquía o de supuesta autoridad o de supuesto poder, que en realidad en la presencia de Dios nada tiene sentido, valor, porque Dios es el único soberano y es quien nos coloca en distintas posiciones. Y a veces una misma persona en una tarea o en una responsabilidad puede ser el que tenga la condición o la responsabilidad de organizar, de coordinar, de dirigir, pero en otra actividad es un acompañante, un secundario o un servidor. Y los cristianos tenemos que estar dispuestos para hacer eso, ¿no? Aquel que hoy está dirigiendo en cierta área, en cierta función, pero mañana está ayudando a limpiar los pisos o a hacer un pozo, a plantar un árbol, y no se le caen los anillos ni se avergüenza por el hecho de no estar siempre en una posición de jerarquía o de liderazgo. La lealtad conforman esas características. Y Dios podía usar a Timoteo. Y Pablo podía sentirse bendecido con la vida de Timoteo y confiado porque le caracterizaba esa lealtad. Timoteo no muestra en ningún momento un espíritu competitivo ni celoso. Y lamentablemente, tristemente, en la vida de las congregaciones muchas veces hay rispideces, hay roces, hay malestares, hay controversias, hay dificultades y hasta hay conflictos que llegan a quebrantar, a romper congregaciones, iniciándose por el ego, por el orgullo, por la soberbia, por el deseo de figurar o de tener cierto privilegio o cierto reconocimiento, y lamentablemente lo único que termina manifestando esas características es que no tenemos un espíritu de servicio y de sumisión al señorío de Dios, sino que nosotros queremos constituirnos en los señores y que otros nos sirvan. Pero la palabra de Dios nos insta a que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, que Él, Dios, será el que nos exalte cuando sea el tiempo apropiado, cuando sea el tiempo oportuno. Si alguno anhela una responsabilidad, está anhelando algo glorioso, algo provechoso, pero sepamos que debemos aprender a esperar los tiempos, las ocasiones en que Dios nos exalte para no cometer torpezas y errores. Dios podía utilizar a Timoteo porque Timoteo estaba creciendo, estaba madurando y cada día más, y lo podía utilizar porque era alguien dispuesto, era alguien de buen ánimo, era alguien solidario, pero era alguien leal. El apóstol Pablo podía confiar en él, podía delegarle cosas importantes, porque sabía que él no iba a competir y que no iba a ir en contra o en detrimento del ministerio o del evangelio. El apóstol Pablo en una ocasión se refiere a otros, y en algunos casos a otros que habían estado colaborando con él, pero que ya no estaban, que por celos, por contiendas o por otras cuestiones se habían separado de él y que estaban predicando otro evangelio. Y él dice, bueno, mientras prediquen el evangelio no importa que lo hagan para afectarme o para perjudicarme. La humildad también en el corazón de Pablo, que le había enseñado a reflexionar de esta manera y a no poner el ego
por sobre todas las cosas y enojarse y desviarse del espíritu correcto delante de Dios. Pero las personas solemos actuar equivocadamente cuando no estamos centrados en buscar el propósito y la voluntad de Dios. Y por último, la última característica que quiero mencionar en la vida de Timoteo es que Dios pudo utilizar a Timoteo porque Dios utiliza al creyente fiel. No solo está hablando de la lealtad de Timoteo hacia Pablo, sino que está hablando aquí de fidelidad. Dice, ha servido conmigo en el Evangelio, ha sido fiel en servir conmigo, ha estado a mi lado y se ha mantenido fiel. Fiel es constante. Es interesante que las balanzas antiguas, todavía hay algunas en los museos y se pueden ver algunas, esas balancitas que tienen dos platitos que cuando están equilibrados están dando la medida exacta del peso que hay en un plato contrastado con las pesas que están en el otro. La barra que sostiene esos dos platitos se llama fiel, porque esa barra que tiene una aguja que está mostrando el punto central, eso se llama fiel, porque la fidelidad es lo que indica el equilibrio, la ecuanimidad, lo que es correcto en una relación interpersonal. Y aquí está diciendo, Dios utiliza al creyente fiel, como Timoteo, que sirvió junto al apóstol Pablo en el predicar el Evangelio. Esto está en el versículo 22. Pero ya conocen los méritos de él, lo menciona como un mérito, ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. A la par, de igual a igual. No importaban jerarquías, no importaba importancia de reconocimiento, no importaba profundidad de conocimiento. Obviamente el apóstol Pablo, por su capacitación y su preparación como un rabino, como un maestro judío que se había educado a los pies de Gamaliel, tenía un conocimiento muy superior al que podía tener Timoteo, que había sido su discípulo, que estaba aprendiendo a los pies de él. Sin embargo, se ponía a la par con total fidelidad para no solo acompañarlo en el ministerio, sino para aprender, para saber, para conocer, para capacitarse, para prepararse, porque algún día él anhelaba que Dios lo utilizara con todas las posibilidades, pero para eso tenía que estar preparado. ¿Querés crecer en la vida cristiana? Espero que sí, deseo que sí. Anhelo que el crecimiento sea un desafío personal para cada una de nuestras vidas. Y estás allí a lo mejor lleno de buenas intenciones y de deseos y orando por mucho tiempo diciendo, Señor, úsame, yo quiero servirte. Pero el Señor no te puede usar porque a lo mejor están faltando algunas cosas que se pongan en orden. Tu disposición, tu buen ánimo, tu solidaridad, tu lealtad, tu fidelidad. Los bisturíes se fabricaron para que sean un instrumento único y especial que un médico cirujano pueda utilizar hábilmente para producir una abertura y generar la posibilidad de una cirugía profunda. Pero es interesante que los médicos no pueden usar cualquier bisturí. Es necesario que el bisturí que va a utilizar el médico haya sido perfectamente preparado, descontaminado, para que al ser usado sea de provecho y no de daño, que no genere una infección que podría matar al paciente. Lo que quiero decir con este ejemplo es que todo bisturí tiene la capacidad de cortar, pero no todo bisturí tiene la posibilidad de ser usado en cualquier momento si no está en las condiciones óptimas. Y así como el bisturí, para estar en las condiciones óptimas, tiene que pasar por cierto proceso de limpieza, la palabra correcta es autoclavado, se utilizan
tipo unas ollas a presión, para someterlos a una higiene a altísima presión de vapor, y de modo que quedan esterilizados, de modo que una vez que pasan por esa esterilización es seguro que pueden producir un corte sin generar una infección. A veces los seres humanos somos como esos bisturíes. Si no estamos perfectamente esterilizados de pensamientos egoístas, erróneos, de sentimientos y emociones equivocadas, de disposiciones engañosas, de falsedades, si no limpiamos nuestra mente, si no limpiamos nuestros labios, si no purificamos nuestro corazón, si no purificamos nuestras manos y nuestras intenciones. Por más que deseemos ser usados por el cirujano de los cirujanos que es Dios, Dios nos corre a un costado y está esperando que nos demos cuenta que necesitamos ser purificados, que necesitamos ser esterilizados de todo aquello que ha contaminado nuestro ánimo, nuestra voluntad, nuestra disposición, y que vayamos a la presencia de Dios como aquella caldera especial, aquel autoclave especial, y digamos: Señor, perdón, me arrepiento de haberme desviado egoístamente, malsanamente, de haber perdido la disposición o el buen ánimo, de haberme distraído en cuestiones que no son tu voluntad, y dejar de ser solidario y de mirar para otro lado en lugar de ocuparme, de dejar de ser leal a tu llamado y a tu propósito. Y una vez que pasamos por ese proceso de purificación personal delante de la presencia de Dios, ahí entonces otra vez presentarnos delante de Él diciendo: Señor, úsame. Ahora estoy dispuesto. Ahora mi ánimo está diferente. Mi corazón está anhelante de servirte. Quiero crecer. Quiero crecer para poder ser usado por ti. Quiero ser usado por ti para crecer. Y para crecer cada día más. Y en la medida que soy usado, voy a seguir creciendo. Y en la medida que vaya creciendo, voy a ser mejor usado. Y esto es un círculo virtuoso que se alimenta mutuamente. Somos usados y crecemos. Porque crecemos, podemos ser usados. ¿Recuerdan aquel pasaje en que el Señor dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré? Es la condición lógica, normal. Si en lo poco, en lo mínimo, en lo sencillo, en lo simple, demuestro disposición, buen ánimo, lealtad, solidaridad, fidelidad, así como las otras personas pueden verlo, Dios obviamente lo ve antes y mejor, y nos va dando oportunidades cada vez más intensas, más importantes, más valiosas, aunque siempre son importantes y valiosas, pero nos va dando mayores responsabilidades. Sobre lo poco, si sobre poco somos fieles, Dios nos da mayores responsabilidades. Yo anhelo que tu vida sea una vida de crecimiento y que sea una vida de disposición, que sea una vida de ánimo dispuesto, de ánimo solidario, de ánimo leal y de fidelidad para que Dios te pueda usar cada día, mucho más allá de tus buenos deseos, según su propósito para tu vida. Quiero orar por vos. Amado Señor, gracias. Gracias por habernos dado una nueva vida en Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos permitido saber, conocer que Jesucristo ocupó nuestro lugar al morir en la cruz. Gracias, Señor, por darnos no solo el entendimiento y el conocimiento, sino la posibilidad de arrepentirnos y recibirte por fe en nuestro corazón. Pero sobre esa base de fe está el desafío de crecer. Sobre ese cimiento que has puesto, que es Jesucristo en nuestra vida, está el mandato, el desafío constante a crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo. Y Señor, entendemos que crecemos cuando nos comprometemos contigo, pero también crecemos cuando estamos dispuestos, cuando nos parecemos
en ciertos aspectos y sentidos al modelo que nos muestra la vida de Timoteo. Señor, aquí estamos, necesitando sabiduría, conocimiento, disposición, disponibilidad, oportunidades, pero muchas veces las oportunidades están y nos pasan desapercibidas por no estar atentos y por no estar dispuestos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que seamos instrumentos en tus manos en casa, allí donde estamos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, que ellos puedan reconocer nuestro crecimiento al ver nuestro buen ánimo, al ver nuestra solidaridad, al reconocer nuestra disposición para servirte, sirviéndoles a ellos también. Señor, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestro barrio, entre las personas con quienes tenemos contactos y relaciones. Señor, úsanos para que podamos ser instrumentos para tu gloria. Te lo imploramos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, gracias. Muchas gracias por estar allí. Espero que cada domingo nos puedas acompañar siempre en este mismo horario y que si estás cerca aquí por la ciudad de Buenos Aires nos puedas visitar en el templo cada domingo a las 10:30. Que Dios te bendiga.